Feliz y maravilloso día. Un tema que nos va a convocar a ir mucho más profundo. No tengo conexión. Es algo que aparece de pronto. No sé en qué dirección estoy yendo. Me siento desconectado, me siento desconectada. A veces quisiera escucharme más, pero no puedo. Siento una desconexión incluso conmigo mismo. Me siento desconectado con lo que está pasando afuera. Me siento sin conexión porque a veces quiero meditar, a veces quiero avanzar. Sin embargo, no me doy cuenta que esta desconexión me está llevando a sentir que estoy viviendo en un espacio en el cual no me encuentro. Quizás te has hecho todas estas preguntas y son preguntas o pensamientos que vienen frecuentemente a ti. Conexión. ¡Wow! Cuando hablamos de conexión, estamos hablando precisamente de aquello que nos ayuda a poder sentirnos que nuestra vida tiene propósito, que nuestra vida tiene una conexión con algo más profundo. No siento conexión. A veces pueda que estés divagando con muchos pensamientos. No tengo conexión. A veces pueda que estés en ese murmullo mental en el cual quieres focalizarte, quieres encontrar respuestas, pero si no hay conexión, entonces, ¿cómo puedo ir hacia adentro y cómo puedo conectarme conmigo? ¿Cómo puedo conectarme con la vida? ¿Cómo puedo conectarme con la salud? ¿Cómo puedo conectarme con la abundancia? ¿Cómo puedo conectarme con las personas? Es más, lo más importante, ¿cómo puedo conectarme conmigo mismo? Porque hace mucho tiempo quizás estás en esa nube mental que te está llevando a, ¿sabes qué? Hago muchas cosas, pero simplemente termina el día y acabó. Esto quiere decir que no tienes conexión. ¿Qué nos lleva a que nosotros perdamos la conexión? Porque si vamos a querer sentir esa sensación quizás que cuando eras niña, niño, sentías de que había una conexión cuando jugabas, había una conexión cuando te acercabas a tu mamá, a tu papá, podías sentir los aromas, los olores, había una conexión cuando te sentabas a la mesa y podías disfrutar de los alimentos, estabas conectado con el disfrute o con lo que no realmente querías. Vivir en automático nos desconecta. Vivir en automático es vivir con una programación defectuosa que no nos permite acceder a una conexión mayor con nosotros mismos. O sea, cuando no estamos conectados, no sentimos el disfrute de la vida. Nos podemos obligar a sentirnos conectados. Nos podemos mentir porque cuando estamos desconectados, nos podemos contar muchas historias. Podemos convertirnos en los grandes mentirosos, contándonos historias de que yo estoy conectada, siento conexión, pero en realidad no estás conectado, no estás conectada. ¿Y sabes por qué? Porque estás huyendo de algo que se llama vacío, vacío emocional. ¡Wow! Cuando comencé a leer acerca de qué significa estar conectado, algo que vino en esta lectura fue muy poderoso y me hizo reconocer que a veces solo vivimos en automático, o sea, desconectados de nosotros mismos. Vivimos programados automáticamente hacia lo que afuera está experimentándose como lo que llamamos una realidad, pero que en verdad yo quiero ser parte de todo eso. También es una pregunta profunda. Conexión con la presencia absoluta. Estar conectado es estar en presencia absoluta.
Y tú me dirás, es muy difícil. ¿Cómo que yo voy a estar en una presencia absoluta? Por favor, eso no es tan fácil. Mira, tenemos programas, muchas programaciones insertadas, programas que se han ido insertando a través del proceso de la experiencia de nuestra vida. Programas a nivel colectivo, porque en el lugar en cual vives, la educación que has recibido, la información que recibimos, nos lleva a vivir en automático y programados. Entonces perdemos la conexión con nosotros mismos, ¿sí? Porque pueda que esté más conectado a las redes sociales que está conectado conmigo mismo. ¿Por qué crees que muchas veces buscamos estar más conectados con las redes sociales? Estar haciendo el scrolling, estar saliendo a muchos lugares, estar socializando mucho, tener las redes sociales como un medio de conexión con el mundo, personas, situaciones, amistades, compromisos, viajes, muchas cosas queremos hacer, porque nos vendemos la gran mentira de que eso nos va a conectar con algo. Y si yo te digo que todos esos mecanismos programáticos que estamos usando únicamente nos desconecta de nosotros, de lo que realmente somos, y nos desconecta para poder observarnos y para poder, ¿sabes qué? Reconocer que toda esta desconexión tiene que ver con un dolor interno, porque al desconectarme comienzo a querer encontrar afuera lo que no encuentro adentro. Este es un gran problema, ¿sabes? Y es un gran problema porque empezamos así. Y para poder conectarnos una vez más, necesitamos lanzarnos al vacío. Y me vas a decir, quizás he escuchado esta frase. O dirás, es que muchos de los coaches dicen que hay que lanzarnos al vacío. En realidad es solo una metáfora, porque nadie se debe lanzar al vacío porque me lanzo y no sé lo que va a pasar. Atención porque a veces solo se repiten metáforas, mas no las explicamos totalmente. Yo quiero explicarte qué significa estar desconectado, porque si estás en este live y te estás conectando, es porque ahora estás en absoluta presencia, escuchando algo que dices, esto me está tomando sentido. Para poder volver a conectarnos, necesitamos el vacío. Sí, y te voy a explicar cuál es este vacío. El vacío es dejar ir esos programas que me están llenando de muchos sentimientos, de muchas sensaciones, de muchas situaciones y muchos procesos mentales que no los comprendo. Entonces, vacío es dejar ir los programas. Ahora, quiero explicarte algo. Cuando tú dejas ir los programas y las programaciones, que no es de un día para otro, sino que es un proceso, significa que no te vas a quedar sin pensamientos. Porque cuando hacemos la reprogramación, las personas me dicen, y me voy a quedar, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo me vas a reprogramar? Ya no voy a sentir lo de antes, ya no voy a pensar. Lo que quiero decirte es que no te vas a quedar sin pensamientos. Entrar en el vacío es dejar ir las programaciones, dejar ir todos esos hábitos ineficientes a través de un proceso. El vacío significa quedarse fuera
de un sistema automatizado que no me está ayudando. Entonces, cuando yo me quedo en el vacío, es abrirme a un espacio interior. Y eso me gustó mucho. ¡Wow! Porque, repítelo conmigo, me quedo en el vacío porque ahora elijo abrirme a un espacio interior. ¿Qué sensación te da esto? Una sensación de expansión, ¿verdad? Una sensación de apertura, porque abrirme a un espacio interior es empezar a ver mis programas automáticos, a comenzar a liberar estas creencias de las cuales ni siquiera me he dado cuenta que están allí. Es comenzar a liberar hábitos, porque tenemos tantos hábitos y estos hábitos se han hecho parte de todo el proceso de nuestra vida. Y como son hábitos, son automáticos. Entonces, para que nosotros podamos entrar en ese vacío, para que nosotros podamos, el primer proceso, volver a conectarnos con nosotros mismos y volver a conectarnos con ese diseño divino maravilloso que nosotros somos, necesitamos entonces comenzar a dejar ir todas esas programaciones automáticas que son limitaciones, que son creencias y sobre todo creencias muy rígidas en las cuales nosotros ponemos muchísimas resistencias. En algún momento, por ejemplo, cuando está lleno uno de tantas programaciones, finalmente somos programados con programas que son beneficiosos y no beneficiosos para nosotros, ¿ok? Porque alguien me dijo un día, entonces, ¿cómo me desprogramo todo? Le digo, eso no va a poder ser. Porque el ser humano, en su condición humana, vive un proceso de programación y desprogramación constante. Esto se llama el aprendizaje constante. Es más, en estos tiempos le decimos, es vivir aumentando tu nivel de conciencia. O sea, un programa a un nivel consciente que te va a permitir comenzar a ver y observar cuáles son tus limitaciones, cuáles son esas creencias rígidas que tú estás sosteniendo, comenzar a ver a esos hábitos que nos hacen perder fuerza, nos hacen que no podamos digerir incluso la vida en presencia, porque hay desconexión. Entonces vamos a empezar a ir por la vida ya no en solo automático. Vamos a poder detenernos, crear un vacío y sobre todo abrir ese espacio interior para poder reprogramarnos, para poder sobre todo conectarnos. En realidad muchas veces ni siquiera identificamos los patrones que tenemos. Pero cuando nosotros comenzamos a no identificarnos con esos patrones, ¿qué es lo que va a suceder? Comenzamos a aflojar, flojitos y cooperando. Y eso me gusta, porque comenzamos ya no a identificarme con ese personaje que me he creado, con esa identidad que sostiene todas estas creencias limitadas, todos estos patrones, todos estos hábitos que me están quitando fuerza. Comienzo a ceder espacio. Pero muchas veces ponemos mucha resistencia. Y entonces es ahí donde vivimos desconectados. Y sobre todo, a ver, vamos a ir a explicártelo un poquito más profundo. El espacio entre tú y el pensamiento. Hay un espacio entre tú y el pensamiento. Y eso
se llama crear vacío. Por eso te dicen, lánzate al vacío. ¡Wow! Claro, porque entonces vas a cuestionarte esas limitaciones, porque entonces te vas a cuestionar todas esas creencias rígidas que lo único que están haciendo es apartarte de ti mismo. Porque una creencia rígida la sostengo, la justifico, la excuso, la sostengo y vivo con ella de forma automática. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué tenemos la gran creencia rígida? Y eso me explotó a mí la cabeza cuando nos dicen, te tienes que ganar la vida. Te tienes que ganar la vida. Y es una creencia tan rígida que la sostenemos, incluso la transmitimos de generación en generación. Lo decía la bisabuela, lo dijo la bisabuela, la abuela, la madre, la familia, incluso hasta en las escuelas nos han dicho, es que mira, te estás preparando aquí en la escuela, en la universidad, para poder ganarte la vida. Esta creencia es tan rígida que nosotros las vamos a defender y vamos a decir, ¿sabes? Claro, está bien, porque si no sabes ganarte la vida, ¿cómo vas a vivir? Y yo te digo que tú no tienes que ganarte la vida. Tu vida es tu regalo. Pero en la creencia colectiva, en esta creencia tan rígida en que tengo que ganarme la vida, comienzo a luchar, a usar la fuerza, dejo de lado el poder, entonces me desconecto de la vida, me desconecto de mí mismo, porque como tengo que ganarme la vida porque creo que no la tengo, empiezo a ir detrás de la chuleta, ¿verdad? Corriendo cada día, trabajando cada día, y trabajo en automático. Llego al trabajo, hago lo que tengo que hacer, pum, 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 pam. Luego salgo del trabajo, llego a casa, preparo la comida, hago lo que tengo que hacer, me pongo en mis redes sociales y vivo en una vida automática, sin propósito, sin sentido. Hasta que llega un momento en que las personas comienzan a vivir con ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque hay desconexión. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos podido hacer un espacio entre nosotros y el pensamiento. Y eso se llama vacío. Todos los días necesitamos crear un vacío. Ahora me dirás, es que tendré que dejar de pensar. No se trata de eso. Ninguno de nosotros va a dejar de pensar, porque es un programa automatizado. Sin embargo, podemos aprender a usar esos espacios entre tú y el pensamiento, crear vacío. ¿Para qué? Para dar espacio para algo nuevo. Una nueva forma de vernos, una nueva forma de percibirnos, una nueva forma de observar la vida, una nueva forma de sentir. Porque las emociones, y ahí también quiero ser claro, nuestras emociones es algo que está instalado, es un programa instalado que nos ayuda a vivir y experimentar la vida, a poder protegernos. La emoción de la tristeza, la emoción del miedo, son emociones, la emoción del asco, son emociones que están allí instaladas para que nosotros podamos sostener la vida. El punto es que todas estas emociones las vivimos y nos quedamos con el sentir, el sentimiento. Entonces, para que nosotros podamos tener espacio, necesitamos comenzar a dar paso, a comenzar a limpiar esos sentimientos de vergüenza, sentimiento de soledad, sentimientos de aburrimiento. ¿Te das cuenta?
son sentimientos. ¿Cuánto tiempo puedo sostener un sentimiento? Y eso va llenando estos niveles de programación. Y entonces ya no me siento que estoy presente, porque ya no tengo espacio, porque estoy desconectado. Es lo mismo que pasa con las redes. Cuando estoy saturado de información, lo único que va a suceder es que ya no voy a tener espacio para poder digerir algo nuevo. Me saturo y me saturo de información, me lleno de más y más y más y más información. Quien mucho abarca, poco aprieta. Quiero saber de esto, quiero saber del otro. Está bien, somos seres que tenemos un potencial tan extraordinario que podemos aprender muchísimas cosas. Pero ¿sabes qué? Esa saturación mental no nos permite poder ingresar nueva información. Y eso no nos permite respirar, expandirnos, no nos permite tener apertura, abrir un espacio interior, porque estamos tan saturados con todo lo que hay de forma exterior que no podemos permitirnos abrirnos un espacio interior para poder estar conectados con nosotros mismos. También para poder tener ese vacío, que es importante para poder reprogramarnos, necesitamos reducir el ruido mental. Ruido mental. A ver, vamos en esto. ¿Cuántos ruidos mentales vienen a ti? Pienso algo, me viene otro pensamiento, comienzo a hacer conclusiones, a todos nos pasa. Comienzo a pensar qué debo hacer, cómo debo hacerlo, hacia dónde debo ir, a quiénes debería de hablar. Entonces nos llenamos de tanta información, nos llenamos de tanto ruido mental que vienen a ser, me critico, me hablo mal, qué tonta fui, no lo comprendí, no lo vi llegar, de qué manera es, por qué lo hacen así, no me gusta esto, comienzo la queja, esa queja interna, y entonces nos volvemos seres automáticos que vivimos con mucho ruido mental. Necesitamos reducir ese ruido mental. ¿Para qué? Para encontrar ese vacío. No me puedo lanzar al vacío así porque sí, si primero no empiezo a darme cuenta que para crear vacío necesito reducir el ruido mental de tanto pensamiento. Y todo este ruido mental y emocional, que son nuestros sentimientos, van de exceso en exceso. El exceso del exceso, ¿cuál es? Somos una generación que vive con tanto excesos y con tantos estímulos. Estímulos para mantenernos activos. Necesito hacer esto, necesito hacer el otro, necesito ir aquí, necesito ir allá. Yo creo que hay una pregunta importante, ¿sabes? Que no la hacemos. ¿Por qué necesito tantos estímulos? ¿Para qué necesito tantos estímulos? Porque lo único que hacen estos excesos de estímulos nos mantiene activos los viejos programas. ¿Sabes que este tema de conexión, estoy desconectado, no siento conexión conmigo mismo, no solamente tiene que ver con esto que lo han ritualizado, que lo han hecho como una metáfora, ¿verdad? Ay, me voy a conectar con mi ser interno, voy a inhalar, exhalar, ahora voy a meditar y ya eso basta. No, no es suficiente, ¿sabes? No es suficiente. Es solamente ese es el primer paso, porque el siguiente paso es aprender a dejar todos estos estímulos de muchas actividades que están activando todas estas viejas programaciones. Programas que se activan a través de cada estímulo.
tengo que estar en tal lugar porque me necesita. ¿En realidad te necesita? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Para qué quieres estar ahí? Quizás empiece la mente a darte justificación y decir, es que es así. Claro, vas a sostener una creencia rígida porque es lo que te enseñaron. Te enseñaron a creerte que eres necesario, necesaria, porque si no estás tú, las cosas no funcionan. ¿Hasta qué punto vivimos con estos engaños, con estos ruidos mentales, con estas distorsiones? Porque necesitamos lanzarnos al vacío, pero no te vas a poder lanzar al vacío si no dejas todos estos programas, si no dejas de lado todos estos ruidos mentales, si no te detienes un rato y te dices a ti mismo, ok, estoy viviendo en automático. Y a veces no lo queremos aceptar porque hemos hecho de nuestra vida una vida de constantes movimientos, de estímulos, de estímulos, 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 estímulos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo lo justificamos? Decimos, es que yo soy muy activo, es que yo soy muy activa. ¿Eres muy activo y muy activa? Lo que sucede es que estás escapando de algo. Estamos escapando de algo. En algún momento recuerdo que tenía mucha actividad. Hacía una cosa, hacía otra cosa, una, otra, y me llenaba. Y eso me hacía sentir una súper mujer. Quizás también te ha pasado a ti, ¿verdad? Todo lo podía hacer, iba de aquí, allá, venía de aquí para allá, hasta que en un momento me di cuenta de que estaba sobreestimulada. Y en esa sobreestimulación, mi cuerpo me comenzó a hablar, a decirme, detente, porque esta sobreestimulación que te causa dopamina, ¿sí?, te mantiene activa en una situación de viejos programas que comenzaron a activarse y te pueden llevar a tener una gran desarmonía interna. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que lanzarnos al vacío es más que dar un paso cuántico, porque te lo describen así, da el paso cuántico, lánzate al vacío. Sí, pero explícame, ¿qué es el vacío? No, tú lánzate nomás, lo demás el universo te lo va a entregar y el universo se encargará de todo. Tanto así no es. Lo siento. Es necesario comenzar a ir paso a paso para que en el momento que te lanzas al vacío puedas sentir esa confianza. Porque no se trata de que yo todo lo puedo. Porque también nos han vendido esa idea, todo lo puedes, todo. Y esto no quiere decir que estoy reduciendo tu poder. Quiero que entiendas, no estoy reduciendo tu poder ni tu capacidad de hacer muchas cosas. Sin embargo, sí que reconozcas que te has vendido un programa de exceso de estímulos para mantenerte activo, activa. Que únicamente lo que estás haciendo es, al sobreestimularte, no permitir ver más allá. Entonces, si tú sigues sobreestimulado, por más que lleves un coaching, por más que vayas a las sesiones, por más que hagas lo que hagas, no vas a poder hacer ese espacio para abrir tu interior y encontrar las respuestas que están dentro de ti, porque todas las respuestas están dentro de ti, pero una persona sobreestimulada que siempre está manteniendo activo, se activan todos los programas y mira el resultado de tu vida. ¿Te gusta este resultado? ¿No, verdad?
En los últimos meses he aprendido a quedarme un poco más en calma. Quería lanzarme al vacío, pero no sabía cómo. Entonces comencé a sentir que la conexión que tenía conmigo no era tan profunda. De eso se trata este live. Conexión. Estoy desconectado. Me siento desconectada. Y te vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás conectado contigo, la conexión es la presencia absoluta. Entonces, lo que yo te estoy proponiendo es que para poder encontrar esa presencia absoluta contigo, que es ir hacia ti, poder contar contigo, poder sentir tu intuición, poder escuchar tu intuición, poder escuchar tu cuerpo, poder tomar decisiones que vengan con conciencia y no con desesperación, porque muchas veces tomamos decisiones con desesperación, porque no estamos conectados, porque vivimos en la estimulación, ¿verdad? La sobreestimulación. Aquí nos dicen, la meditación nos ayuda a reducir el ruido mental. Sí, pero no va a funcionar la meditación si primero no te das el permiso de estar en ese vacío. La sobreestimulación. La meditación es el paso, pero también está que tú veas tus programas. Porque mira, podemos estar programados para te tienes que ganar la vida y tienes que luchar para ello. Lucha mucho, trabaja mucho, haz muchas cosas. Es que si me quedo tranquilo, no voy a poder avanzar, no voy a... Hey, nadie te dice que te conviertas en un flojo, una floja. O que no produzcas, no trabajes. Pero la sobreactividad son estímulos que lo único que hacen es seguir manteniendo antiguas programaciones que ya no necesitas, porque estamos programados. Y para cerrar, te voy a compartir algo que a mí me sigue reafirmando, ¿no? Que realmente todo está en la programación que tenemos. Porque todo vacío interno que necesitamos hacer, no te vas a lanzar así nada más al vacío, necesita comenzar a desapegarse de creencias que han creado una identidad. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo soy así, a mí me engañan, me pasa siempre, a veces me abandonan, ya me pasó una vez más me mintieron, una vez más me lo hicieron, una vez más me engañaron, una vez más hice un proyecto pero no funcionó como yo pensaba. Claro, porque tu propuesta estaba bien, pero no tenías, o sea, tienes tanta rigidez, creencias rígidas, que sigues haciendo las cosas de la misma forma para llegar al mismo resultado o peor. ¿Te das cuenta de eso? Nunca terminas nada o haces proyectos que no se cumplen y luego los justificas, ¿sabes? No se cumplen como tú lo habías imaginado, porque una cosa es lo que imaginas y otra cosa es estructurar la estrategia. Bueno, de eso hablaremos más adelante, porque no te quiero dar mucha información. Quiero que veamos más que nada esto del vacío y también de que esta rigidez de creencias nos lleva a seguir activando programas. Los programas no solo viven en la mente, también están encastados en nuestro cuerpo, en la información celular. Yo sé, ¿sabes? Aceptar que necesitamos quedarnos, crear ese vacío, nos va a demandar
detenernos, escucharnos, sostenernos, dejar algunas actividades. Nos va a doler. Voy a dejar algunas actividades, voy a dejar algunas cosas. Claro, porque estás apegado, apegada a un programa que te dice tienes que hacer mucho. Porque si no haces mucho, ¿qué va a pasar? Pierdes la vida. ¿Cuántas veces nos hemos creado esa programación? Si no haces muchas cosas, vas a perder la vida. ¿Te ha pasado que alguna vez cuando has estado enfermo, enferma, o has tenido muchos problemas, has querido hacer muchísimas cosas para no tener que pensar? Y caemos en eso. Voy a hacer muchas cosas para no tener que pensar. Esa es una forma de huir. Y hay otro vacío, porque hay diferentes vacíos. Hay vacíos internos que queremos llenar con sobreestimulación. En realidad la palabra vacío tiene esta dualidad, el vacío que necesitas para comenzar a abrirte a algo nuevo y también los vacíos que hemos creado como programas que creemos que sentimos que nos hace falta, que no lo tenemos. Porque aceptar que estás llenando vacíos incomoda. Esto crea incertidumbre. Silencio. Y entonces digo, estoy en el vacío. No hay nadie que me diga nada. No hay personas que me estimulen. ¿Quiénes están allá? ¿Quiénes son? Estoy conmigo mismo. Porque aceptar el vacío incomoda. No nos gusta la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si dejo esto? ¿Qué va a pasar si me desapego? ¿Qué va a pasar si comienzo a vivir mi proceso de reprogramación? A comenzar a disolver estos programas que lo único que me han creado es hiperactividad. Permanecer en la incertidumbre y el silencio es algo que lo rechazamos, pero a veces necesitamos esa incertidumbre, porque esto nos va a llevar ¿a qué? Al silencio. Y el silencio nos va a llevar ¿a qué? A abrir ese campo entre la mente, los ruidos mentales, los sentimientos, la programación, y es como dejar abrirnos. Dejo este espacio vacío. Mira, ¿qué hay aquí? ¿Qué me puede afectar? Porque la incertidumbre es parte también de la experiencia. Porque el silencio también es parte de la experiencia. Por eso te invito a que esta semana reflexiones, te abras a dar espacio entre tu mente y tus pensamientos, que des un paso hacia atrás, que te observes, porque eres muy bueno para observar a otros, pero cuando te necesitas observar a ti, a través quizás de situaciones que puedan pasar afuera, obsérvate a ti mismo, cómo reaccionas, qué pides, qué sientes. ¿Estás dispuesto a poder entregar ese vacío, poder entregar ese espacio que necesitas, crear un vacío para poder comenzar a
ver tus programas, comenzar a salir del exceso de actividad, sobre todo actividad mental, ¿sabes? Que nos lleva a tener mucha actividad también física. ¿Qué estoy escondiendo? ¿Por qué me resisto a crear o abrir ese espacio tan importante que necesito, que se llama vacío? Y que en ese vacío voy a encontrarme conmigo. Y volvemos al principio. No estoy conectada, no me siento conectada. Claro, porque necesitas abrirte un espacio entre tú y tu mente, entre tú y tus pensamientos, entre tú y la programación, entre tú y lo que pasa afuera. Haz espacio. Disfruta también de la incertidumbre. Disfruta de tu silencio. Deseo que tengas un gran y maravilloso día. Síguete conectando esta semana porque tenemos temas súper buenísimos y prepárate porque viene una muy buena clase. No te digo, pero vamos a tratar temas que nos van a ayudar a que nosotros podamos volver a conectarnos, volver a sentir esa conexión, volver a usar nuestra intuición y poder sentir que estamos conectados con ese diseño, con ese ser extraordinario y maravilloso que somos, con ese diseño divino perfecto que somos. Que tengas un gran y maravilloso día. Sígueme en mis redes sociales, en las diferentes redes sociales, como Transformación Interna Cósmica. Nos estamos viendo. Si tienes alguna pregunta, déjala allí y con gusto te respondo. Sí, tal vez me preguntas, ¿me puedo reprogramar? Sí. ¿Tenemos sesiones de reprogramación? Sí. Súper, súper buenísimas, porque usamos un proceso súper bueno que realmente lo he ido experimentando yo y durante 7 años lo he ido experimentando también con personas que han pasado por la consulta para poder vivir este proceso de transformación, porque estamos para transformarnos y estamos para poder volver a vivir en conexión con nuestra propia esencia. Nos vemos.